Desde que el Toyota Prius llegó a nuestro país sabíamos que iba a ser un coche eficiente, durable, bien equipado, pero que también el apartado de diseño no iba a ser como que sus puntos más fuertes. Afortunadamente para la quinta generación de este auto, además de todas esas cualidades que ya conocíamos, se terminó sumando por fin un diseño que nos hablaba de algo más, de una propuesta mejor que solamente líneas que tenía por ser meramente eficiente. Y el Prius que estás viendo aquí atrás de mí no se trata de uno de la flotilla de prensa de Toyota, este es el Prius de nuestra familia. Tanto nos gustó que pues bueno, aquí lo tenemos ya. Y en este caso yo soy Majo y acompáñame a conocer todas las cosas que nos hicieron decidirnos por este Prius, pero también aquellas que nos hubieran gustado que fueran mejores. El nuevo Prius desde que lo ves llama la atención y para bien. Un diseño futurista, formas poco comunes y que aún así mantienen su función de eficiencia, eso es tan solo el inicio. También es un poco más grande porque ahora mide 4.599 milímetros, estrena plataforma de la segunda generación de la familia TNGA, se llena de asistencias a la conducción que van desde el freno autónomo de emergencia hasta el monitor de punto ciego y un control de velocidad crucero adaptativo, incluyendo también un espejo de retrovisor digital. Estrena mejor conectividad y también mejora tanto manejo como potencia del motor. Ahora comparte el mismo tren motriz que el Corolla Hybrid, con lo que nuestros consumos han estado rondando entre los 19.4 km por litro y hasta los 21.1 km por litro. Todo esto por precios que van de 469.900 a 543.900, pero mejor vayamos a analizarlo por partes. Pues para empezar tenemos el apartado de diseño que si bien sigue manteniendo esa búsqueda de un perfil eficiente para romper mejor el aire y ser más aerodinámico en este caso, también ya lleva nuevos elementos que le dan mucha presencia y también personalidad al coche. Empezamos con estos faros en forma de set. En este caso son LED en todas las variantes del Toyota Prius que tenemos aquí en México. También elementos como parrillas no tan exageradas como algunos otros productos. En este caso una pequeña apertura en la zona aquí intermedia y otra más grande abajo para enfriar los radiadores del coche y en general los elementos del motor. Después continuamos con más elementos que tenemos aquí arriba como estas líneas de carácter que pues bueno sí le ayudan bastante al diseño del coche para que se vea muy atractivo. A mí me gusta muchísimo, de hecho pues es parte mucho de lo que hizo para que nos convenciera este coche, pero aquí tenemos uno de los puntos más polémicos. Y es que si bien este no tiene los rines originales ni tampoco los tapones originales, porque pues bueno, eso los tengo por acá, imagínense que tampoco nos gustaron, que preferimos pagar un extra directamente en la agencia para que colocaran unos rines distintos, son de la misma medida, 17 pulgadas, pero pues bueno, en este caso mucho más atractivos y vaya que le dio un cambio de look al coche simplemente con ese pequeño, esa pequeña diferencia que anotamos por acá, ¿no? Continuando tenemos un parabrisas extremadamente largo, también nos vamos a encontrar con estos espejos retrovisores en negro brillante y en la parte de arriba, al ser esta la versión premium la más completa que encontramos dentro de la gama, pues sí tenemos el techo panorámico que se divide en dos zonas, más adelante hablamos de ello. Tenemos también esta entrada inteligente con la cual podemos abrir o cerrar el vehículo, si tenemos la llave simplemente jalamos la palanquita y se abre directamente y pues bueno, ahorita les cuento más del apartado trasero. Y bueno, ya en la parte trasera nos encontramos con una caída bastante pronunciada que nos hace querer que es un fastback, aunque realmente es un liftback porque abre completamente la cajuela con todo y medallón, pero también además de eso encontramos elementos de diseño atractivos como es la iluminación que corre de esquina a esquina, pero que también viene dentro de este marco que simula ser una especie de arco, queda bastante bien, contrasta muy bien. Y un dato interesante que me gustó es que por todos lados de la carrocería vas a encontrar detallitos que dicen Prius o Hybrid Reborn. Uno de ellos lo encuentras directamente aquí en el cristal en la zona de acá abajo, pero otro también está por acá abajo justamente en los costaditos de la salpicadera trasera y pues así en muchas otras zonas, ¿no? Tenemos el logo de Toyota por aquí que está un poquito oscurecido porque va detrás de, o incrustado más bien en esta parte de color negro, y el nombre también del vehículo en ese mismo tono. Una zona de abajo pues un poquito más sencilla y como ya te habrás notado y lo que ya te decía, bastante plano aquí, y todo esto está pensado obviamente para mejorar la eficiencia aerodinámica. Y pues muy bien, este es el interior del Toyota Prius de nueva generación y en este caso pues lo que nos vamos a encontrar por acá es un diseño considerablemente más propositivo que el que teníamos antes. A mí me agrada mucho lo que estamos viendo por acá y comencemos también con el apartado de la calidad de materiales y demás. En este caso pues sí, es un coche en el que tenemos plásticos y demás, sigue siendo un Toyota, sigue siendo un coche de volumen, no vas a encontrar algo así que digas meramente de lujo, no, pero realmente son materiales bien seleccionados pues para la durabilidad y también para que vayan bien con el mismo vehículo. Podemos empezar con el hecho de
de que sí hay algunos elementos de plástico suaves, escuchen, en la parte de aquí arriba, aunque también se mezcla con otros de plásticos duros en algunas otras zonas del vehículo donde probablemente tengas menos contacto, así como también algunos elementos que simulan ser piezas de metal a pesar de que también son plásticos. Lo puedes encontrar en la zona de aquí abajo, pero pues bueno, van teniendo estos detallitos que tratan de mejorar la percepción de calidad en general del vehículo. También hay otros detalles bastante interesantes en el apartado de ensamblado, y es que como tal todos los Prius que están llegando a nuestro país vienen directamente desde Japón, y al menos este, con los 588 kilómetros que lleva y apenas un mes que lo llevamos usando, realmente no tiene problema alguno de rechinido, sonajeo, alguna cosa por el estilo que no nos esté gustando. Realmente se siente muy bien ensamblado, no hay gaps o algunos huequillos que llegues a notar en algunas zonas del coche como tal. Me gusta bastante lo que encontramos en este apartado, aunque pues también hay algunas ediciones de materiales de las que tampoco fui tan fan, como por ejemplo el hecho de tener aquí tanto de este plástico negro brillante que está en una zona de mucho uso, y que al poner llaves aquí, al poner tus bebidas, justamente porque es un portavasos, dejar el celular acá, la misma selección de la marcha y cosas por el estilo, pues esto se va a rayar rapidísimo. Y este coche que te menciono está prácticamente nuevo y ya tiene algunos rasponcitos por ahí. Entonces son algunas decisiones que no me gustaron en cuanto a la selección, aunque como te menciono, el ensamblado y también cómo se percibe está perfectamente bien. Ahora sí, pasemos a hablar del equipamiento que nos vamos a encontrar, y es que en este caso arranquemos con la pantalla táctil que tenemos acá en el centro, que es de 12.3 pulgadas de alta definición, y de hecho es exactamente la misma interfaz que vamos a encontrar en los productos de Lexus. Esta pantalla es exclusiva de esta variante Premium, que es la tope de gama, ya que pues la variante base tiene una de 8 pulgadas. En este caso es obviamente en alta definición, lo cual nos permite ver todo nuestro contenido de muy buena forma en este caso, así como también en muy buena definición la cámara de reversa que tenemos por acá, aún con sus diferentes vistas que vamos a encontrar aquí. Entonces por ese lado creo que estamos bastante bien en este elemento. Es compatible, como ya están viendo, con Apple CarPlay y con Android Auto de forma inalámbrica. De hecho mi celular que está grabando es el que está conectado directo por acá, y pues no tenemos ni un solo cable conectado aquí o algún cable conectado acá abajo. Entonces es lo que te estoy mostrando en esta zona. También el sistema de audio pues es un sistema de audio tradicional, 6 bocinas. No es el mejor del mundo, pero tampoco es que queda de ver. Simplemente cumple, tiene buenos bajos, tiene buena claridad. Entonces está cool, me hubiera gustado un JBL, pero estamos bien en ese apartado. Ahora enfrente de nosotros nos vamos a encontrar con un volante pues bastante tradicional en este caso, con todos los comandos que necesitamos divididos en diferentes zonas. Los elementos de asistencias a la conducción vienen por aquí. Los elementos de radio como tal, o de pues sí, reproducción de medios, vienen en la zona de aquí abajo. Control de la pantalla aquí y también del teléfono un poquito más arriba. El volante viene en una posición un poquito más baja para que veas el cuadro de instrumentos por encima de él, algo como lo que ya hemos visto en algunas otras ocasiones con productos como los de Peugeot y demás, que realmente a mí me parecen más agradables de manejar. Encuentro mejor ergonomía en ellos, aunque sé que personas mucho más altas que yo, arriba del 1.85, se llegan a quejar un poquito de este tipo de configuraciones, porque las piernas llegan a tocar fácilmente con el volante ahorita, porque vienen dobladas en una posición medio extraña, pero ya cuando las coloco en la posición correcta pues tengo bastante espacio aquí para poder maniobrar. Ahora como tal, esta pantalla que está aquí arriba, la del cuadro de instrumentos, es obviamente a color y nos va a dar muchísima información del vehículo. Generalmente pues solamente va a tener esta vista bastante simple y sencilla, con los elementos en este lado de cómo está desplegando o recuperando energía. También aquí el velocímetro, algo de las asistencias a la conducción y la marcha que estás seleccionando, además de tu tanque de gasolina. Pero cuando presionamos este botón que tenemos por acá, va a desplegar más información, como el consumo que tenemos ahorita, que no está nada mal. De eso también ya hablaré más adelante, así como también otros elementos en cada uno de estos pues menús que vamos a encontrar y submenús mismos, ¿no? Vamos viendo un poquito más por acá abajo la brújula, temas de las conducciones, de la conducción, perdón, de las distancias, en este caso el control de velocidad crucero adaptativo. Bajamos un poquito más, temas de radio. Aquí también tenemos el monitor de flujo de energía, en este caso para que sepamos cómo está la batería, quién está moviendo el coche, cómo está recuperando y demás. El medidor de la presión de las llantas y también obviamente nuestra computadora de viajes, las configuraciones para todas las asistencias con las que cuenta el coche, de lo cual también ya voy a hablar un poquito más adelante. Y finalmente las alertas por si es que hay algo mal con el mismo vehículo. Entonces una pantalla bastante completa por esta zona. Si continuamos ya de nuevo por acá abajo, pues bueno, podrás notar que sí tenemos esta iluminación ambiental, la cual desafortunadamente no podemos cambiar de color, pero bueno, es un detallito que le ayuda a mejorar también la percepción de calidad dentro del vehículo. A mí me gusta cómo se ve. Un poquito más abajo tenemos obviamente nuestro botón de encendido, y en esta zona tenemos más controles. Para empezar, la versión Premium sí va a tener la capacidad de portar los asientos con calefacción, tanto para conductor como para pasajero de este lado. También en la zona de aquí abajo te encuentras con el aire acondicionado, que en este caso es solamente automático de una sola zona. Controlas aquí tu ventilador, controlas acá la temperatura, la posición de donde quieres que salgan y los demás elementos que están relacionados a él.
Por acá abajito encontramos dos puertos USB de tipo C nada más y aquí abajo un espacio más para guardar cosas. Tienes también un buen nivel de portavasos por acá, también un poco más de espacio en la zona de aquí atrás para dejar más cosas, y en las puertas ahí sí el espacio viene algo más reducido, no cabe mucho que digamos por acá, entonces tal vez es un área de oportunidad que tiene el Prius. Y en este apartado de aquí, este es el cargador inalámbrico para tu celular, el cel va acostadito en esta área, entonces pues bueno, es para que lo tengas en cuenta. Y obviamente esta, al ser la versión tope, tenemos estos asientos forrados en piel sintética, no es piel genuina, es solamente la piel sintética. La verdad son bastante cómodos, ya hemos hecho viajes en carretera y te la pasas sin problema alguno, así como también contrastes de color que vas a encontrar, por ejemplo, en la zona de aquí de las puertas, esta tonalidad de un gris un poco más claro, mezclado con esos tonos de gris un poquillo más oscuro. También lo que ya te mencionaba, de al ser la versión más completa, pues tenemos el techo panorámico, que como tal no va a abrir, este cristal no se va a mover ni nada, simplemente es para que entre más luz. Y en la parte trasera tenemos exactamente lo mismo, recorremos esta cortinilla y tienes más entrada de luz, aunque también este elemento nos ha hecho creer que es parte de lo que hace que el interior se llegue a calentar de repente bastante en días soleados. Ya si alguien tiene un Prius base que no tiene el techo panorámico, que nos cuente qué tan caliente siente en su interior del coche cuando lo dejan mucho tiempo en el sol. Continuando con más elementos, pues bueno, también te vas a encontrar por acá algunos ajustes, como por ejemplo el de la altura de los mismos faros, y en la parte de aquí abajo el botoncito con el cual vamos a abrir el tanque de la gasolina. Obviamente de este lado tus controles para todo lo eléctrico que tiene que ver con las ventanas, con los espejos, los seguros también. Y por este otro lado tenemos un espejo que se ve simplemente pues tradicional, un espejo retrovisor común y corriente, aunque tenemos los botoncitos del HomeLink por acá abajo para que puedas abrir las puertas. Si es que tienes una puerta automática, lo vinculas y ya lo haces directo desde aquí sin tener que cargar tu sensorcito, tu botoncito. Pero en este caso, esto es exclusivo también de esta variante tope. Bajas esta palanquita que tiene y en la cámara de atrás, tenemos dos cámaras en la parte de atrás. Una de ellas es para que este espejo se vuelva en una cámara digital o en una pantalla como tal y puedas ver todo lo que tienes por acá atrás. Como todos estos coches, es un poquito difícil empezarte a acostumbrar a tener el enfoque de los ojos por acá, y también tiene como que mucho zoom, a pesar de que aquí ya lo puse en la configuración de menor cantidad de aumento para tratar de ver mejor. Pero bueno, cuando llevas muchas personas en la parte de aquí atrás, porque como te podrás dar cuenta, la visibilidad trasera se ve muy limitada por la forma que tiene la caída del medallón, pues esto ayuda muchísimo para que te sientas un poquito más seguro y en control de lo que está pasando a tu alrededor. La iluminación interior del coche es completamente en LED y no tiene botones físicos como tal, sino son pad táctiles para iluminar toda la parte de aquí, también como elementos de la parte de acá atrás. Entonces por ese lado me parece que el Toyota Prius está muy bien en cuanto a lo que vamos a tener en el apartado de comodidad y todos esos otros detalles para el interior del coche. Aquí te dejo un poquito más de imágenes para que aprecies todo lo que tenemos en este apartado de diseño. Bastante bien distribuido lo que tenemos, a pesar de que es un coche relativamente chaparrito. Y ya que estaba apuntando por acá abajo, hablemos de los controles que encontramos en esta zona. Y es que para empezar, la palanca ya no es la tradicional de toda la vida, sino que hay que hacer diferentes ajustes para seleccionar tu marcha, no como la de antes, que pues estaba montada como en esta zona y había que hacer maniobras medio raras. Un poquito hacia aquí, pero distinto. En este caso, para poner drive simplemente es izquierda y hacia abajo, reversa es lo mismo pero hacia arriba, para dejarlo en neutro dejamos pegado a la derecha, y obviamente cuando estamos en drive y queremos poner el modo de manejo con frenado regenerativo, pues simplemente presionamos para abajo y se activa. Para regresar a drive de nuevo es este comando y párale de contar. Freno de estacionamiento eléctrico que vamos a encontrar por acá abajo, entonces esto es un detalle pues bastante agradable y de comodidad. También tenemos acá el sistema auto hold para el coche, el sistema de modo completamente eléctrico que dura muy poquito y a velocidades bajas, pero pues bueno, afortunadamente lo tenemos por acá, así como también nuestro selector de modos de manejo, que cuando lo presionamos pues nos da las ventajas de tener el modo normal, que era en el que estábamos, el power, o en dado caso el modo eco también, para tratar de ser todavía más eficientes con este Prius. El tema de la seguridad es muy importante en nuestros días y afortunadamente este Prius lo está haciendo increíblemente bien desde la versión de entrada. Y es que desde ahí, además de ya contar con las 7 bolsas de aire, los frenos ABS, el control electrónico de estabilidad, también el control de tracción y la cámara de reversa, también tiene elementos como el freno autónomo de emergencia, el mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo. Ya cuando pasa esta variante, que es la tope de gama, también te encuentras con el monitor de punto ciego y también el alerta de tráfico cruzado cuando vas obviamente de reversa, también con freno autónomo. Y esto ya lo hemos probado en un par de ocasiones
ocasiones cuando de repente nos estamos echando de reversa en un centro comercial y va a pasar alguien, el coche nos avisa para empezar con unas líneas en la pantalla de dónde viene la persona o el auto que va a cruzar, y si no hacemos caso, él solito se frena para evitar pues tener un contacto o algo por el estilo. Un detalle muy cool de este sistema de asistencias a la conducción, también tiene un asistente de salida del auto para que, por ejemplo, llegas a estaciones y vas a abrir la puerta y no ves que viene un ciclista, una moto u otro coche, te avisa para que obviamente no vayas a abrir la puerta y te vayan a pegar en la puerta o vayas a tirar a alguien y provoques un accidente. Entonces, por ese apartado, el lado de la seguridad viene completísima en este coche. Ya te mencionaba lo mismo del espejo retrovisor que tenemos por acá, que te deja ver cuando tienes atascado de personas aquí atrás, o a lo mejor algo que lleves muy alto en la cajuela que te quite visibilidad. E incluso la misma cámara de reversa tiene la función de presionar un botoncito para echar un chorro de agua directo al lente de la cámara y quitar suciedad si es que no estás pudiendo ver bien a través de la misma. Entonces, por ese apartado, aplausos a Toyota, porque las dos versiones valen bastante la pena, pero obviamente esta, que es la más completa, lleva todavía más elementos que te dan un poquito más de paz cuando estás manejando. Como ya te mencionaba, elementos también como el control de velocidad crucero adaptativo y el mantenimiento de carril también son bastante agradables por si vienes algo pues ajetreado, cansado en la carretera. El coche va a empezar prácticamente a seguir las líneas del carril y a mantener una velocidad segura, mientras tú te mantienes atento para tomar el control en dado caso de que sea necesario, porque pues faltan líneas, no llega a pasar aquí en México, ¿verdad?, que están en mal estado las carreteras, o algún otro imprevisto, pues tiene bastantes facilidades en ese sentido y eso nos gustó bastante. Y bueno, ya aquí en la parte de atrás sí me parece un coche bastante cómodo. Como siempre, acomodé este asiento en mi posición de manejo, mido 1.75 y como puedes ver, tengo prácticamente un puño de espacio para que llegue a tocar el respaldo delantero. Los pies pueden ir relativamente cómodos aquí, a pesar de que el asiento sí está algo bajito en esta zona. Algo que no me gustó es que, a pesar de que está cool que tengamos nuestros puertos USB en la zona de aquí abajo, no hay salidas de aire acondicionado para tener un mejor flujo de aire en la zona trasera. Pero bueno, esto sí me hubiera gustado verlo añadido en esta parte de acá atrás, y pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces aquí también vas a encontrarte un revisterito detrás del copiloto. Delante de nosotros no tenemos esa facilidad, aunque pues a los costados hay bastante buen espacio. Aquí yo estiré completamente mi brazo y estoy casi tocando el cinturón del otro lado. También nos vamos a encontrar con tu descansabrazos y puerto USB, ándale pues, con un portavasos, perdón, en esta zona, cosa que está bien. Y ya te mencionaba, mido 1.75 y por ello mismo, yo sentado en una posición correcta, ya no tengo mucho espacio para llegar aquí a tocar el techo. De hecho, no cabe ni siquiera bien el puño. Entonces, personas de arriba de 1.80, tal vez 1.82, 83, pueda que ya empiecen a luchar un poquito por sentirse cómodas aquí y tengan que hacerse un poquito más para abajo para llegar a no estar rozando la parte de aquí arriba. Y esto tiene que ver con justamente la caída que tiene el techo, pues de ese estilo fastbackón, liftback y demás. Entonces, pues bueno, son las cosas que hay que conceder por tener más eficiencia de combustible. Y bueno, ahora hablemos de la cajuela, que en este caso ya te mencionaba que es un estilo liftback. ¿Por qué? Porque cuando presionamos aquí y se abre, obviamente manual en este caso, levanta con todo y el medallón que tenemos por acá. Obviamente ya está incluido también tu protector de privacidad, que lo puedes quitar bastante fácil. Y en la zona aquí abajo nos vamos a encontrar con una capacidad de 456 litros, aunque yo creo que eso se logra midiendo literalmente del suelo hasta el medallón, porque como tal, cuando tenemos esto sí está más reducido el espacio y tienes que jugar un poquito Tetris de cajuela, perdón, porque cuando llevas cosas bastante altas las tienes que acomodar hasta el fondo, ya que en la zona de aquí adelante, que es la zona más baja, si lo ves obviamente de lado por la caída que tiene, pues no te van a caber todas las cosas que tú llegues a necesitar. Aquí pues bueno, tenemos solamente lo necesario para el día a día, herramienta y triángulo de seguridad, mientras que en la parte de abajo sí trae una llanta de refacción de tamaño completo, pero que también roba bastante espacio, además de obviamente del posicionamiento de las baterías. Entonces, por ese lado es un apartado algo limitadón en cuanto a capacidad que vamos a tener por aquí, y también en la misma forma que tienes de la caída de la parte trasera. Y bueno, ahora empecemos a hablar del manejo que vamos a tener en este Prius de nueva generación, de la quinta generación ya del Prius. Y primero que nada hay que dejar un par de cosas bien claras con este coche, y es que si bien vamos a tener un motor un poquito más potente de lo que teníamos en la generación pasada, un sistema híbrido más potente de lo que había en la generación pasada, realmente no se convierte en un deportivo, no está pensado para ser un coche que va a bajar tiempos en carretera, que lo metas a un circuito o algo así, no, o sea, es meramente un coche de más corte urbano, pero que en este caso sí tiene una
una mejor calidad de manejo, una mejor marcha, se nota más refinado en pisada y muchas otras cosas más debido a los cambios que tenemos en la plataforma y en muchos otros puntos de, pues justamente la puesta a punto, entre algunas otras cosas. Y dejando en eso en claro, ahora hablemos del motor, del tren motriz, de todo lo que lo hace pues especial en general a un Prius, y es que en este caso seguimos manteniendo una mecánica que ya conocemos bien aquí en el país, aquí en México, y en este caso es la misma que encontraríamos en el Toyota Corolla Hybrid, que termina siendo pues la base de un motor atmosférico de 1.8 litros de ciclo Atkinson, 4 cilindros como ya te decía, que en este caso por su cuenta produce 97 caballos de fuerza y 105 libras-pie de par. A esto se va a sumar un generador y también un motor eléctrico que en este caso tiene la capacidad de entregarnos 94 caballos de fuerza y 185 libras-pie de par. Todo se va a gestionar a través de una transmisión CVT automática, pero en este caso no es la CVT tradicional con una banda que se va estirando o comprimiendo dependiendo la exigencia de poder que estemos haciendo a través del acelerador, sino que en este caso funciona a través de engranajes planetarios, que al final del día es algo distinto en funcionamiento, pero buscan exactamente la misma meta, que en este caso es darnos más eficiencia como tal que una respuesta de motor o una potencia como tal, una entrega de poder pues muy contundente en este caso, ¿no? Simplemente es la búsqueda prioritaria de la eficiencia en el tipo de vehículos que estamos encontrando, o el tipo de transmisión, que es lo que tenemos por acá. Va. Siguiendo con todo esto, también lo que nos vamos a encontrar son unas cifras que pues a lo mejor en un mundo ideal y en un mundo sencillo podremos decir, ok, son los 94 caballos de fuerza más los 97 de los dos motores, pues nos dan un total de 191, y qué padre que fueran así las situaciones, pero la realidad es que estos dos motores funcionan de maneras muy distintas y también las curvas de poder que van entregando son muy distintas, por lo tanto se hace una especie de pues de ecuación para equilibrar ambas, y el resultado total es de 138 caballos de fuerza, no como tal la suma de estas dos que te vengo mencionando. Y sucede algo muy similar con el par, porque si bien el motor tiene la capacidad de darnos todo ese poder, esas 184 libras-pie de golpe, y también llegar a esos 94 caballos de fuerza sin problema alguno, lo que sucede aquí es que al tener una batería tan pequeña, pues realmente no puede tener un despliegue de potencia tan grande y también durante mucho tiempo, porque justamente se drenaría la pila de una manera muy rápida, y eso obviamente sacrificaría toda la eficiencia que tiene este coche. Por lo tanto, se tiene que hacer una gestión de cómo va a entregar este poder a través obviamente de la computadora y demás, para que sea lo más eficiente posible en este caso, y por lo mismo pues bueno, no vamos a tener una cifra tan alta de entrega de par en este caso. Lo que también llama mucho la atención es el hecho de que en los híbridos pues obviamente son baterías considerablemente más pequeñas que las que vamos a tener en un coche híbrido enchufable, o en dado caso en un eléctrico 100%. Por lo tanto, algo que rescato bastante de este Toyota Prius es el hecho de la gestión que se tiene en la misma, el despliegue en la recuperación y también en la gestión térmica de la batería, pues para que sea tan eficiente como es, teniendo en cuenta que es una batería pequeña, y es que es de 3.6 amperes hora con un voltaje de 270.2 volts, que si hacemos una conversión sencilla serían cerca de unos 0.7 kilowatts hora, que realmente es pequeño para los estándares de un híbrido, porque estamos acostumbrados a ver baterías de 1.2, 1.3, 1.9, 2.1 o 2.3 kilowatts hora generalmente en los híbridos tradicionales. Pero en este caso, como te menciono, lo que rescato es eso, la buena eficiencia y la buena programación que tiene, para que con una batería más pequeña podamos tener los consumos que nos está dando este coche, gracias a cómo se manejan todos ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, por ese lado me queda claro que Toyota pues siguen siendo los líderes y referentes en el desarrollo de trenes motrices híbridos, porque están logrando justamente eso a través de pura gestión y no tanto de tener que poner un hardware pues más capaz o más complejo para llegar a ese nivel, ¿no? Y también cabe aclarar que eso va a ayudar bastante en el peso, porque obviamente las baterías son pesadísimas y entre más pequeñas sean, pues obviamente tenemos una mejor contención del mismo peso total del vehículo, que en el caso del Toyota Prius de esta variante Premium, que es la más completa, es de 1395 kilogramos, entonces apenas casi unas 1.4 toneladas, cosa que está muy bien y en sintonía con lo que vemos en general en este mismo segmento. Continuemos ahora sí con las sensaciones que vamos a tener de manejo de este Prius. Y es que pues bueno, de arranque lo que tenemos por aquí es un motor que pues se mueve bien, no le cuesta trabajo impulsarlo ni nada, porque principalmente lo que va a hacer es empezar a mover el coche con el motor eléctrico, y eso es lo más importante para el tema de la eficiencia, que es donde más gasta gasolina un vehículo. Tratar de mover en este caso esas 1.4 toneladas desde cero es donde más esfuerzo va a requerir el motor para empezarse a impulsar, y entonces es bueno donde obtenemos estos grandes beneficios, al igual que pues ya sabemos ayuda cuando vamos ya a una velocidad crucero y cosas por el estilo, pero bueno,
bueno, es lo que vamos encontrando aquí y al menos desde cero realmente se siente como un coche ágil. La capacidad de entregar el poder eléctrico en muy buena medida de manera instantánea por las características que tienen este tipo de mecánicas, pues hace que se llegue a sentir ligerito, que se sienta hasta cierto punto divertido cuando es un arranque desde cero con este coche, pero pues ya cuando vas un poquito más de velocidad obviamente es más conservador en la manera que despliega este poder eléctrico, por lo tanto pues a lo mejor ya no es tan emocionante para nada y se vuelve más, lo que te menciono, un coche completamente citadino, urbano, que piensa justamente con la pura razón y que no se deja llevar tanto pues con ese apartado subjetivo de la diversión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es un coche inteligente hasta ese punto porque pues es lo que está buscando, ¿no? O sea, tratar de ahorrar la mayor cantidad de gasolina posible y bajar las emisiones tanto como pueda. Y sí, como te menciono, ya cuando salimos por ejemplo a carretera o vamos un poquito más rápido, que quieras hacer una recuperación, ya sea pues simplemente para rebasar otro coche o hacer una incorporación, ya no se siente tan explosivo como en un arranque desde cero, pero aún así sigue manteniendo la potencia suficiente pues para un coche tradicional, un coche compacto que va a vivir la mayor parte de su vida en una ciudad antes de pasársela, por ejemplo, pues siempre en carretera, aunque obviamente es perfectamente capaz de hacer eso también. Y continuando ya con el tema de la suspensión, pues bueno, vamos a tener un esquema de suspensión independiente en ambos ejes en este caso, y eso se va a notar perfectamente en el hecho de que tenemos un coche considerablemente mejor plantado, ya que como sabes una suspensión independiente siempre permite un mejor viaje de las ruedas para que la superficie de contacto pues bueno sea la mayor posible y por lo tanto es más estable, más controlable, más seguro en toda ocasión, y pues eso también nos da algunos beneficios en cuanto a las sensaciones de manejo y a la respuesta misma que va a tener el vehículo como tal. Y se nota perfecto en este Prius porque incluso ya cuando vas en carretera y vas un poquito más rápido, el coche siempre se siente bien plantado, sabes cuáles van a ser sus reacciones, no llega a sentirse nervioso en ningún momento, aunque eso por el lado de la amortiguación, ya que cuando hablamos de los resortes, que son justamente los que le dan esa capacidad de balance a la carrocería y también dictan la altura libre al suelo, pues bueno, eso sí están un poquito más del lado suave, en el cual ya en carretera a velocidades un poquito más altas, si sientes que flexiona un poquito, que se balancea un poquito más de lo que a mí me hubiera gustado, pero en realidad pues como te digo, es un coche pensado obviamente primero para la eficiencia, después la comodidad y pues obviamente las sensaciones de manejo terminan como ya en un plano un poquito más relegado en una prioridad no tan alta, pero en este caso sí sigue teniendo un poco más de respuestas, de sensaciones agradables de lo que encontrábamos en la generación pasada, y eso es en parte tanto sí por el esquema de suspensión que tiene la puesta a punto, pero también por la plataforma nueva que tenemos por acá, que es la TNGA de segunda generación, que obviamente es más rígida, más ligera y pues ayuda bastante a estos temas de la dinámica que vamos a tener en general en el auto. Hablando de la comodidad como tal, en este caso pues sí es un coche, como ya te menciono, que prioriza este apartado, entonces por ese lado cuando vamos al menos en ciudad y demás a velocidades bajas se siente comodísimo, es muy fácil de manejar. La suspensión, como te digo, me parece que está muy bien puesta a punto para que no sientas como que te vienes comprimiendo la columna o algo por el estilo, pero también algo que es bastante peculiar de las suspensiones independientes es que sí tienen una pisada un poquitito más firme que lo que encuentras en las barras de torsión, especialmente en el eje trasero, pero pues bueno, afortunadamente del lado del control y seguridad eso me gusta más y creo que es lo que se debe priorizar. Y también tenemos el apartado de que pues también las llantas son de baja resistencia al rodamiento, por lo tanto son de un compuesto algo más rígido que lo que encontrarías en una llanta tradicional, y eso también se traduce en que la pisada también llega a ser un poquito más firme en ese aspecto y que son un poquitillo más ruidosas también por lo mismo. También tienen menos agarre por esa dureza extra que tiene el compuesto, pero se compensa perfectamente con la intervención de los ABS cuando sea necesario, del control electrónico de estabilidad y de tracción, entonces por lo tanto no hay nada que temer con el compuesto más duro que llevan las llantas de los coches híbridos eléctricos e híbridos enchufables, que justamente, como ya te digo, tienen este compuesto más durito que el tradicional y por lo tanto también tienden a durar un poquito más. Temas de frenado también mejoró bastante, porque yo recuerdo en la generación pasada era un poco más notable cuando hacías esa primera etapa de frenado con el freno regenerativo, que pues obviamente hacía que el coche bajara muy poquito la velocidad, y cuando entraban los frenos tradicionales sentías una mordida un poquito más fuerte, un jaloncito pues más duro en este caso cuando entraban los frenos físicos, y en este caso la transición es prácticamente imperceptible, ya sea en carretera ya sea en ciudad, está muy bien logrado ese apartado.
Continuando también con la dirección, pues bueno, electroasistida, que definitivamente no te da absolutamente nada de feedback de regreso, no hay nada de retroalimentación. Prácticamente, como yo digo, es una dirección que está muerta, pero en este caso es bastante rápida, porque apenas empiezas a contonear, el coche responde inmediatamente y no se siente tan dormida como en los coches estadounidenses en este caso, que a veces se contoneo y es apenas muy suavecito lo que empiezan a moverse esos carros, en donde tienes que poner un poquito más de input al volante para que de verdad se empiecen a dirigir con mayor velocidad en ese sentido, ¿no? En ciudad es perfectamente bueno que sea así de suavecita, mira cómo la muevo prácticamente nada más con los meñiques para que puedas maniobrar bien en estacionamientos, en tráfico y cosas por el estilo, pero ya velocidad sí se pone un poquito más dura y eso me parece bastante bueno, bastante agradable. Muy bien equilibrado en ese sentido el Prius como tal. Y ya para empezar a cerrar este apartado de manejo, pues hablemos de los consumos. Como tal, el coche lleva apenas con nosotros cerca de un mes, o sea, le hemos metido poquito hasta esos 500 kilómetros a 572 kilómetros al auto. Ya salimos a carretera y también tuve la oportunidad de manejar un Prius antes de que se pusiera a la venta aquí en México, para esa prueba de pre-lanzamiento, por decirlo así. Y lo conocí muy bien en ciudad en ese momento, pero no había tenido la oportunidad de llevarlo a carretera. Y aquí sí hay un tema interesante, sobre todo con la insonorización. Cuando estás en ciudad aquí y que vas a velocidades pues bajas, ponle tú hasta todavía 70 kilómetros por hora, es un coche prácticamente mudo. Se escucha apenas ligero el rodar de las llantas, a veces el actuar de la suspensión, por lo mismo de lo bien aislado que está, y también pues que es un coche que está funcionando en modo completamente eléctrico. Entonces, al menos para ciudad es muy pero muy callado. Incluso cuando llega a encender el motor, nada más para darle tantito apoyo al motor eléctrico, perceptible, pero nada que te llegue a incomodar. Incluso ya más perceptible cuando empieza a entrar en modo generador. En ese caso sí es un poco más notorio la presencia de su actuar, pero tampoco llega a ser incómodo. Aunque ya cuando sales a carretera y vas arriba de los 110, 120 kilómetros por hora, pues obviamente un motor tan pequeño se tiene que forzar un poquito más, porque es el que más va a darle movimiento e impulso al coche como tal, y a la vez tiene que hacer que genere bastante carga para mantener un nivel adecuado de energía dentro de la batería. Por lo tanto, pues sí va a ser ya muy notorio el ruido que va a presentar el vehículo, y sí ya llega a ser un poquito más intrusivo, donde tal vez ya empiezas a decir durante largos periodos de tiempo, empieza a ser un poco molesto. En este caso, esto es algo que no es endémico nada más de un Prius, sucede con cualquier coche electrificado, o bueno, que tenga un sistema híbrido en este caso, ya sea de Toyota, ya sea de Nissan, ya sea de Honda, ya sea de la marca que tú quieras, siempre va a suceder eso. Solamente llega a ser menos notable en aquellos coches ya de gama más alta, que cuentan con un sistema de audio con cancelación de sonido para tratar de ahogar ese tipo de temas, pero al menos en cualquier híbrido, como ya te menciono, de la marca que se te antoje, ese va a ser una constante ya cuando vas a velocidades un poquito más altas. Y ahora sí, el tema de consumos, en este caso con el kilometraje que llevamos, que te mencionaba era 572 kilómetros recorridos en este coche, más lo que ya había manejado en el otro Prius de la flotilla de prensa de la marca, pues bueno, en este coche llegué a marcar hasta unos 22 kilómetros por litro, pero el promedio era de 21.1, 21.3, y en el Prius de nosotros, que como te digo no lleva mucho kilometraje todavía, vamos en 19.4 kilómetros por litro. Por lo tanto, me parece que es muy bueno y completamente mejor a lo que teníamos en el coche de antes de la familia, que era un Kia Forte de 2017 y que andaba rondando por ahí de los 8 hasta los 11 kilómetros por litro, si es que bien nos iba en ese tema. Entonces realmente se nota este cambio en la eficiencia, mejora obviamente en lo que te menciono de temas de manejo, de la comodidad, del refinamiento de marcha que tenemos por acá, aunque el único problema o lo único que no me termina de gustar tanto es ese ruido del motor cuando le vas exigiendo mucho y cuando estás en carretera. De ahí en fuera, gran compra que es en el apartado de manejo, el Prius de nueva generación. El Toyota Prius terminó siendo el auto de la familia porque lo vale a cada centavo. Y es que sí, entiendo que no es un coche perfecto, pero al menos el tema de la eficiencia, el cambio de look, el manejo, la mejora en manejo, la mejora en conectividad, en tecnología y en muchas otras cosas más, hizo que nos enamoráramos de él. Y al menos durante este primer mes que ha estado aquí en casa, realmente estamos muy contentos con todo lo que hace. Por 543,900 de esta variante tope, o en dado caso lo que cueste la variante base, puedes encontrar muchos otros modelos dentro del mercado mexicano que ofrecen muy buenas cosas. De verdad que hay carrazos por ese precio. Sin embargo, ninguno de ellos te va a dar todo lo que mezcla este Prius, especialmente cuando hablamos del lado de la eficiencia y también de los beneficios fiscales que representan. En este caso, el hecho de que puedes circular cuando se te antoje, así haya contingencia ambiental. También el hecho de que va a verificar hasta dentro de 8 años y obtener el emblema o el holograma más bien de exento es completamente
totalmente gratis, así como hasta no pagar el ISAN, que es el impuesto sobre autos nuevos, y también el detallito de que algunas autopistas urbanas de la Ciudad de México con ciertas clases de tag pues también tienen un descuento para coches verdes en este caso. Entonces son muchos apartados los que tiene a favor este Prius, pero también hay cosas que estamos un poquito en contra o que no nos terminaron de gustar, y podemos empezar definitivamente por el tema de los rines. Sí, no estuvo tan cool que se tuviera que pagar extra además del precio del coche para tener un diseño que realmente nos agradara y que transformara un poco la imagen del vehículo, cuando esperemos que ya más a futuro, pues como pasa en los años modelo, se llegue a tener ya rines de aluminio de serie que tengan un mejor diseño para que ya no haya tantos de estos problemas. Al menos en el apartado visual, entiendo, es subjetivo, pero puede ser un factor decisivo para muchas otras personas. También cabe destacar el hecho de que por las formas que tiene para ser eficiente, termina sacrificando un poquito de espacio en la parte trasera, especialmente para la cabeza y también en la cajuela, además de que al menos en estas versiones con techo panorámico el calor entra bastante al interior del coche y llega a ser de repente un poquito incómodo en lo que tratas de que se enfríe con el aire acondicionado o simplemente en lo que sale el calor cuando abre las puertas. También está el detalle de que al menos la visibilidad para atrás directamente desde el espejo tradicional pues sí está bastante reducida, de nuevo por estas formas que tenemos muy de este estilo fastback en la parte trasera, y que pues a mí también me hubiera gustado. Yo sé que es solamente algo que es también subjetivo, por decirlo así, porque no afecta en nada en la seguridad del desempeño o algo a este coche, pero pues ya estamos hablando de la versión tope que tenemos, al menos hasta ahora aquí en México. Me hubiera gustado ver también un sistema de audio JBL. No es que tenga mal sistema de audio este Prius, pero realmente nos hubiera gustado una experiencia un poquito más agradable en ese sentido. De ahí en fuera, realmente te digo, nos encantó y por algo lo tenemos por acá. Ahora sí, pues esto es lo que tienes que saber del Toyota Prius, que ya forma parte de la familia. Más adelante estaré trayéndoles más contenido acerca de cómo son las mejores técnicas para sacarle el mayor provecho a este tipo de vehículos, también haciendo reseñas del servicio, cómo es la experiencia del servicio del mismo coche, entre muchísimas otras cosas más que estaremos viviendo durante varios años con este Toyota Prius, para que lo vayan conociendo también más a fondo. Yo soy Manjuan, recuerden comentar aquí en la parte de abajo qué les parece este coche, cómo ven el tema de precio y muchas otras cosas más. Las voy a estar leyendo para tener también más feedback acerca de los videos y nos vemos en la próxima.